está. Vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase pasada vimos mercado, su definición, los distintos tipos de mercado, segmentación de mercado, y vamos a comenzar a ver posicionamiento. ¿Quién puede definirme qué era el mercado? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie se anima? Sí, es el lugar donde asisten todas las ofertas y demandas. Bien. Donde se encuentra el comprador y el vendedor. Bien. ¿Y quién puede nombrarme, y si pueden explicar mejor, los 4 tipos de mercados que vimos? Está el mercado total, que está conformado por todas las cosas posibles que pueden llegar a ser. Después se encuentra el potencial, que es cuando ya vamos achicando las posibilidades y acercándonos a nuestro producto. Después el meta, que es cuando seleccionamos del mercado potencial los que nosotros queremos para captar. Y después el real, que es para que llegue a los consumidores. Perfecto. Es aquellos que logramos finalmente captar. Muy bien, Julián. Esto que es pasar del mercado total al mercado real, ¿cómo dijimos que se denominaba? Segmentar el Era mercado. la segmentación mercado. Perfecto, muy bien Frank, muy bien Rodrigo. Significaba segmentar el mercado, y hemos dicho que nosotros podíamos segmentar el mercado de distintas maneras. ¿Alguien recuerda, aunque sean los nombres, como para nombrarlo, y ya pasamos a posicionamiento? Geográficos y demográficos. Bien, perfecto. Después habíamos mencionado también psicográficos y segmentación por comportamiento. Psicográfico habíamos dicho que exacto, estaba relacionado con los pensamientos, los sentimientos, las conductas de las personas. O sea, yo puedo segmentar en base a eso. Y también puedo segmentar en base al comportamiento, que dijimos que era en cuanto a lo relacionado con el producto, la utilización del producto, las distintas variables que brinda el producto para poder cumplir con el deseo del consumidor. Ahora, una vez que denominamos mercado, vemos los distintos tipos de mercados, también vemos cómo... Profe, Sí. le hago una consulta, disculpe que lo moleste. Segmentación psicográfica, no me quedó claro en la clase anterior cómo era la definición. La psicográfica consiste en poder, lo digo despacio por si quieren tomar nota, consiste en examinar aquellos atributos que están relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Yo puedo segmentar a todos aquellos que piensan de determinada manera, a todos aquellos que sienten de determinada manera. Segmento el mercado en base a la conducta, a determinada conducta que tienen las personas. Muchas gracias, profe. No, por favor. Ahora, una vez que nosotros segmentamos el mercado, recuerdan que habíamos dicho que cuál era el paso que seguía, que era lo que teníamos que lograr. Una vez que segmentamos, ¿qué era lo que teníamos que lograr? Posicionarnos. Por eso habíamos pasado al concepto que nos había quedado hasta ahí, que era de posicionamiento. Entonces, una vez que yo segmenté correctamente el mercado para llegar a mi mercado real, es decir, a aquel mercado que yo finalmente logré captar, lo que quiero lograr es, bueno, posicionarme dentro de ese mercado real. Entonces, una definición de posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o de las marcas competidoras. Es decir, lo que yo busco es diferenciarme de la competencia. Que mi producto ocupe un lugar en la mente del consumidor
que logre diferenciarme de la competencia. Por eso yo lo que yo quiero es posicionarme. Y también habíamos, así como mencionamos los distintos tipos de segmentación, tenemos distintos tipos de posicionamiento. O sea, en base a qué yo puedo posicionar mi producto. Un tipo de posicionamiento es el posicionamiento por atributo. Es decir, una empresa se posiciona según un atributo determinado del producto. Por ejemplo, si yo estoy fabricando lápices y quiero que mi producto, quiero posicionarme sobre algún atributo de este producto, bueno, puede ser que sea el lápiz más largo que el resto, entonces por el atributo de que es más largo que el resto, se diferencia del competidor, por el color que está pintado, no sé, alguna característica del producto que logre diferenciarme del resto. Entonces yo puedo posicionarme en base a eso, en base a algún atributo del producto. Otro tipo de precio. Bien, ahora vamos a llegar después a eso, a calidad y precio, exacto. Otro tipo de posicionamiento puede ser por beneficio, se llama. Es decir, que mi producto se posiciona como líder por el servicio, por el beneficio que brinda respecto a los demás. No sé, por ejemplo, si yo fabrico, todo el mundo fabrica lápiz, si yo al lápiz le fabrico que le agrego una goma acá atrás, bueno, tiene un beneficio extra mi lápiz, que además de poder escribir, también puedo borrar. Entonces ahí me estoy diferenciando por un beneficio que brinda mi producto. Otro ¿No tipo... sería lo mismo que atributo eso? ¿Cómo, perdón? ¿No sería lo mismo que atributo? Es un atributo que tiene mi lápiz, pero yo en este caso estoy brindando un beneficio extra. Es decir, que puedo combinar dos tipos de posicionamiento. Podría encajarse en alguno de los dos, pero en este caso, más por diferenciarse por el atributo que yo le agregué, tiene que ver por qué beneficio me brinda ese atributo que tiene mi producto. Perfecto. Que lo hace diferente al resto de pronto, digo, no sé. Diferente al resto, exactamente. Por algún atributo también lo puede hacer diferente al resto. Pero en esta cuestión nos referimos a qué beneficio puede brindar mi producto que quizás el resto no lo brinda. Otro tipo de posicionamiento, como dijo Rodrigo, es por calidad o precio. Es decir, yo puedo posicionar mi producto teniendo en cuenta, es decir, que mi producto sea de mejor calidad, que haya una mejor relación costo-beneficio, en cuanto a precio y calidad, a eso me refiero. Otra forma de posicionamiento es... ¿No serían ventajas esas en función del resto? ¿Cómo? ¿No serían ventajas que tiene tu producto en función al resto? Sí, o sea, siempre va a generar, ya sea algún atributo que lo destaque, algún beneficio que lo destaque, el precio que lo destaque, por la calidad que lo destaque, es una ventaja respecto del resto. Lo que yo acá quiero... Lo hace competitivo. Lo hace competitivo, por eso es lo que yo acá lo que quiero abrir es, bueno, yo puedo tener muchas ventajas, puedo competir de muchas maneras, pero yo me quiero posicionar en base a algo específico. Bueno, primero me puedo posicionar, no primero, sino una de las formas de poder posicionarme es por calidad o precio. Es decir, que mi producto lo logré posicionar por la calidad que tiene o por el precio que tiene. Que es distinto a poder posicionarme por el beneficio que puede brindar mi producto, o que es distinto que yo me pueda posicionar por un atributo en particular que tenga mi producto que se diferencie del resto. O sea, siempre lo que estamos buscando es diferenciarnos del resto para posicionar nuestro producto. Ahora, yo puedo posicionar mi producto
en base a distintas cosas. Una de ellas será por atributo, otra puede ser por beneficio, otra por calidad o precio. O sea, yo busco diferenciarme del resto destacando algo de mi producto. Puede ser uno o más formas de posicionarme, ¿eh? Yo puedo posicionarme por tener un muy buen precio y a su vez que mi producto sea de muy buena calidad. Y a su vez brindar un beneficio que el resto de los productos no lo brindan. O sea, no es que sí o sí es uno u otro. Yo lo que quiero mostrar es que una vez que logramos segmentar para estar en el mercado correcto, en el mercado real, es decir, aquel que logramos conquistar, yo lo que quiero es posicionarme dentro de ese mercado. ¿Qué significa posicionarme? Es lograr diferenciarme del resto, ocupar un lugar en la mente del consumidor que haga que nos elija. Ahora, el consumidor nos va a poder elegir por distintas cosas, que es lo que yo quiero buscar como posicionarme. Quizás me busca por el precio, me busca quizás por la calidad, me busca porque yo logré posicionarme por algún atributo que tiene mi producto, o porque logré brindar un beneficio que el resto de los productos no lo ofrecen. Entonces, también puedo posicionarme por categoría de productos, o sea, destacar que el producto se posiciona como el líder en cierta categoría de productos, es decir, al haber más categorías de producto, más variedades dentro de mi producto, hace que este producto se destaque del resto. Entonces, son distintas formas en que yo puedo posicionar mi producto. Y por último, para terminar con tema posicionamiento, y ya vamos a arrancar, como dijimos en la clase pasada, con investigación de mercado, la metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos, que ahora la vamos a mencionar. El primer punto... ¿Puede repetir, profe, cómo dijo? Sí, la metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos. El primero consiste en identificar el mejor atributo de nuestro producto. Así como dijimos que nosotros podemos posicionarnos por atributo, es interesante e importante que nosotros primero logremos identificar cuál es el atributo que hace que mi producto se diferencie del resto. Si yo no logro diferenciar, identificar cuál es ese atributo, difícilmente pueda posicionarme o pueda posicionar mi producto en base al atributo del mismo. El segundo punto es conocer cuál es la posición de la competencia en función a ese atributo. Yo puedo determinar que mi lápiz se diferencia por el atributo que, no sé, le agregué una goma acá atrás para poder borrar. Bueno, yo tengo que ver qué pasa con la competencia en función a ese atributo que yo logré que se destaque en mi producto. La competencia también lo hace, no lo hace, hace algo similar, algo parecido. O sea, es importante no solo conocer el atributo de nuestro producto, sino cómo está nuestra competencia en base a eso que nosotros estamos creyendo que nos podemos destacar y posicionar. El tercer punto, es decir, una vez que identificamos nuestro atributo para poder posicionarnos, conocemos cómo es la posición de la competencia frente a ese atributo, el tercer punto es decidir cuál va a ser nuestra estrategia para aplicar justamente la ventaja competitiva de mi producto respecto al del competidor. Y por último, el cuarto punto es poder comunicar ese posicionamiento al mercado a través de promociones, publicidades. Entonces es como un caminito. Primero identifico qué atributo tiene nuestro producto que hace que se destaque del resto. Segundo, analizo a la competencia, a ver cómo está posicionado en base a ese atributo que nosotros destacamos. Tercero, tenemos que decidir nuestra estrategia de posicionamiento para poder lograr una ventaja competitiva. Yo ya sé que este lápiz tiene un atributo que se destaca, sé que
la competencia sé cómo funciona en base a ese atributo, bueno, ahora, ¿qué estrategia de posicionamiento nosotros vamos a elegir para poder posicionar el producto? Y cuarto es justamente comunicar ese posicionamiento. Es interesante que la gente conozca que nuestro producto está muy bien posicionado. Eso se logra con publicidad, con promoción, etc. Entonces, hasta acá lo que vimos es mercado con su definición, tipos de mercado, segmentación de mercado y posicionamiento del mercado. Para cuando lleguemos al examen y cuando estemos desarrollando el tipo de trabajo, es importante que de cada cosa sepan el concepto, los distintos tipos de mercados que hay, qué significa segmentar un mercado, distintas formas de cómo yo puedo segmentar un mercado, saberse cuáles son las 4 formas de segmentar y qué significa cada una de ellas, cuál es el significado de posicionamiento, y los distintos tipos de posicionamiento y los 4 pasos de la metodología de posicionamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Agustín, ¿te podría hacer una consulta? Sí, claro. El caso de Pepsi, ¿qué posicionamiento toma? Porque, digamos, basa su publicidad en competir directamente con Coca-Cola, desplazando totalmente al resto de los competidores, que es una estrategia, que sería el punto 3 de la metodología. Es una estrategia, exactamente. Ahora, esto también es, no digo relativo, pero bueno, hay que ver, yo conozco un montón de gente que no sé, por lo general Pepsi compite mucho con Coca-Cola, ¿no? Es como las dos que están ahí, ponerle cabeza a cabeza, tratando de competir. Tengo un montón de gente que... La publicidad me parece que tiene muchísimo que ver. Bueno. La publicidad es tremendo, como entran a los hogares en la cabeza nuestras. Exactamente. Entonces, cada empresa va a elegir una estrategia diferente para lograr justamente lo que decía Silvia, de llegar al consumidor. Entonces, algunos van a acudir a una excelente publicidad. No sé, a mí me pasa que yo, todas las publicidades que lanza Coca-Cola, no sé, siempre las recuerdo, no sé por qué, o sea, suelen ser creativas. Porque las hacen muy bien. Muy bien, sobre todo. Muy bien. Las fiestas, por ejemplo, son algo que vos te las quedás mirando y son increíbles, o sea, cuando son de Navidad y demás, o sea, tienen una producción, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso particular, la verdad me da quizás hasta lo mismo tomar una bebida u otra, pero tengo que reconocer que Coca-Cola tiene otra llegada, tiene otro posicionamiento. Muchas veces cuando tenés sed, como que pensás en la Coca-Cola fría y ya con la botella. unas ganas de tomar. O sea, eso tiene que ver con la publicidad que tiene el producto, me parece. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, nosotros habíamos dicho que para poder, digamos, hacer todo este proceso de segmentación y de posicionamiento, era necesario poder conocer al mercado a través de lo que llamamos una investigación de mercado. Entonces vamos a ver cuál es la definición de investigación de mercado y cómo nosotros podemos hacer todo un proceso de investigación de mercado. Seguramente lo comencemos en la clase de hoy y la vamos a terminar en la clase que viene, así lo vemos bien detallado. Nosotros, para poder segmentar correctamente el mercado y luego querer posicionarnos, necesitamos hacer una investigación de mercado. Lo mismo cuando queremos comercializar algo, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, investigar los distintos mercados para nosotros saber a qué mercado queremos llegar, ¿no? Y que se convierta en el mercado real, que es aquel que finalmente nosotros logramos conquistar con nuestro producto. Entonces decimos que la investigación de mercado es la base en la que nosotros vamos a apoyar
toda nuestra estrategia de mercado, ya que es la que me va a permitir conocer exactamente el terreno en el cual nos vamos a mover para poder lograr nuestras metas y líneas de acción. ¿Quieren que lo repita? ¿No? Bueno, Sí, Sí, por favor. es la base en la que vamos a apoyar toda la estrategia de mercado, es la que nos permite conocer exactamente el terreno en el cual nos vamos a mover para establecer nuestras metas y líneas de acción. Ahora bien, tenemos dos grandes tipos de investigación de mercados. Y esto es importante poder diferenciarlas una de la otra, por eso vamos ahora a ver los conceptos, las definiciones de las dos. Una se denomina investigación de mercado cuantitativa. Por otro lado, la otra se llama investigación de mercados cualitativa. Y vamos a ver qué diferencia hay sobre estas dos. Cuando nos referimos a investigación de mercado cuantitativa, es aquella investigación que utiliza datos medibles, datos cuantificables, como lo dice la palabra, con los cuales nosotros vamos a poder elaborar estadísticas sobre lo que estamos investigando y de esta manera poder realizar proyecciones. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, el número de personas que ven televisión a las 6 de la tarde y entre rango de edad de 20 a 30 años. Es decir, con una investigación de mercado cuantitativa, yo puedo tener un número concreto. Yo puedo llegar a determinar que, no sé, a las 6 de la tarde, la cantidad de personas que miran televisión a las 6 de la tarde entre 20 y 30 años es X. Puedo determinar un número concreto. Lo puedo cuantificar. Ahora vamos a ver con ejemplos y todo, ¿eh? En cambio, cuando hablamos de la investigación de mercado cualitativa, es aquella que no se puede cuantificar, sino que se mide explorando las reacciones, las emociones, las preferencias sobre algo que se esté mostrando, ¿no? Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que quede bien claro. ¿Qué herramienta creen ustedes que es una de las más conocidas que se utiliza para hacer una investigación de mercados cuantitativa? El rating, ¿no? ¿No es el rating? El rating, bien, bien. De determinado programa. Ahora, para yo saber el rating de determinado programa, ¿qué se hace? Y lo que acababas de decir vos, se mide qué cantidad de personas, no sé cómo, miran tal o cual programa, o sea, eso qué se audiencia tiene. Claro, y eso se hace con una herramienta. A eso lo que se les pone un aparatito donde se determina qué programa vos estás viendo y en base a eso se hace una estadística y se determina cuantificablemente, correcto. Lo más común que vemos nosotros, que calculo que ustedes nos llamarán continuamente o cada vez que hacen algo le dicen, le puedo dejar una famosa encuesta. La encuesta es la principal herramienta que vamos a ver y vamos a utilizar comúnmente para hacer una investigación de mercado cuantitativa. Ahora, ¿cómo hacemos una investigación de mercado cualitativa cuando nosotros decimos que tenemos que medir las reacciones, las emociones, las preferencias? Un ejemplo de eso es, se reúnen a personas en un determinado lugar, una cierta cantidad de personas, se les pone a observar un spot publicitario y hay observadores a los costados que van observando cuáles son las reacciones, las emociones, las opiniones del público que está mirando
el spot publicitario. ¿Queda claro hasta ahora? Hasta ahora lo que hicimos fue denominar investigación de mercado, dar una definición y decir que nosotros podemos hacer una investigación de mercado de dos maneras. Una investigación de mercado cuantitativa y una investigación de mercados cualitativa. La cuantitativa es la que se puede cuantificar, se puede medir. Me determina, puedo yo elaborar una estadística, un número concreto. En cambio, la cualitativa es aquella que ya la puedo lograr explorando las reacciones, las emociones, las opiniones de un público determinado. Profe, perdón. Hay unos chicos que quieren entrar que necesita que los acepten. Vos sabés que no me aparecen. A ver. Tuvieron que salir porque no les funcionaba el parlante. Voy a participantes. No tengo la, como que están para, si estás en comunicación con ellos, diles por favor si pueden volver a Bueno, ahí les digo. salir a entrar, que a mí no me aparecen como para poder admitirlos, por eso no los puedo aceptar. Bien, entonces hasta acá vimos definición de investigación de mercado y vimos investigación de mercado cuantitativa y cualitativa. Para cada uno de estos tipos de investigación de mercado, nosotros vamos a contar con diferentes fuentes para recolectar esa información. Y también la vamos a dividir en dos, lo que se llama fuentes primarias y lo que se llama fuentes secundarias. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a diferenciar, vamos a ver cuáles son, o qué significa fuente primaria y cuáles son fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas en las que obtienen datos originales, sin procesar y enfocados hacia la situación que a nosotros nos interesa investigar. Así como dijimos, los ejemplos más comunes de estas fuentes son las encuestas, las entrevistas, los focus group. Ahora cuando defina la fuente secundaria y las compare, se va a entender, va a quedar más claro. Y la fuente secundaria es aquella información que ya fue procesada anteriormente y que nosotros la utilizamos como apoyo de la información primaria. Es cuando nosotros, a través de una encuesta, determinamos cierta información con la fuente primaria y para complementar esa información y esos resultados que tuvimos a través de la encuesta, decimos que, vamos a hacerlo con un ejemplo así queda más claro. Supongamos que hicimos una investigación de mercado para determinar si a la gente o a qué determinado tipo de gente les gusta el auto de una determinada marca. Entonces llegamos a la conclusión, a través de la encuesta, con fuente primaria, con una investigación de mercado cuantitativa, porque vamos a determinar un dato y vamos a dar un dato medible y cuantificable, decimos que, no sé, el 60% de las personas entre 20 y 60 años elegirían el auto X de tal marca. Perfecto. Ese es el resultado de mi investigación de mercado cuantitativa, utilizando fuente primaria con la herramienta encuesta. Y yo a esa conclusión
le voy a sumar una fuente secundaria, donde voy a poner un artículo, donde dice, un artículo que sacó la empresa automotriz, donde dice que ese vehículo fue elegido por las personas entre tal y tal años como el auto más elegido para circular. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo estoy apoyando mi investigación que hice cuantitativa con la herramienta encuesta con fuente primaria, la estoy apoyando con una fuente secundaria que es una información que ya habrá sido procesada anteriormente, como puede ser un artículo, un reportaje, un censo, que apoya el resultado de mi investigación que hice con la fuente primaria. ¿Se entiende o los mareó un poco? O sea que con las fuentes primaria y secundaria apoyás cualquiera de los dos mercados. Yo con la fuente secundaria puede ser que apoye o puede ser que por ahí justo diga lo contrario. O no, exactamente. Lo que yo quiero que se logre diferenciar es que la fuente primaria es la fuente que es aquella información original sin procesar que nosotros obtuvimos a través de la herramienta que utilizamos para hacer nuestro proceso de investigación. Y la secundaria ya es un dato que ya existe, que ya fue procesado anteriormente, y que ese dato, esa fuente, esa información, puede apoyar nuestro resultado de nuestra investigación, o quizás puede decirnos lo contrario. Esto es lo que yo quiero como que quede claro, digamos. O sea, una es la primaria, porque nosotros es un dato original, sin procesar, que se obtiene de nuestro estudio, y la secundaria es un dato que ya existe, que ya estaba anteriormente, y que nosotros lo podemos tomar también para apoyar la investigación que hicimos, o para tener en cuenta que en realidad hay fuentes secundarias que están indicando lo contrario al resultado que nos dio nuestra propia investigación. Y eso después nosotros sabremos qué hacer, si volver a hacer otro tipo de investigación, indagar un poco más, porque por un lado nuestra investigación nos determina tal cosa, y por otro lado una fuente secundaria nos indica lo contrario, por ejemplo. Por eso quiero que quede claro, digamos, las dos formas de diferenciar. Por ahora... ¿Puede apoyar o no a cualquiera de las dos, a cualquiera de los dos mercados, cuantitativo y cualitativos? Sí, exactamente. O sea, cualquiera de los dos. En realidad la cualitativa, nosotros lo vamos a poder analizar de acuerdo a las expresiones, a las emociones, las preferencias que nos indique, y eso nos va a dar una determinada sensación general de la investigación sobre, por ejemplo, si estamos mostrando un spot publicitario, nos va a dar una sensación de qué generó eso en la gente, ¿no? Por otro lado, quizás habrá algún estudio ya previo, con información secundaria, que indique que, no sé, que tal spot publicitario no pegó en la gente, y bueno, y ahí veremos si eso refuta o no, o va junto con nuestra investigación, digamos. Yo acá lo que quiero que quede claro, para no marearlo, es que sepan bien claro que es una investigación cuantitativa, que se puede cuantificar. La cualitativa no se cuantifica, sino que se mide en base a emociones, preferencias y opiniones, y que por otro lado, para hacer estos dos tipos de investigaciones, nosotros contamos con fuentes primarias y con fuentes secundarias, y cómo juega cada una de esas fuentes. ¿Sí? Teóricamente nos queda solo un minuto, pasó volando. En la clase que viene vamos a seguir con todo este proceso hasta llegar al final de nuestro proceso de investigación. Cualquier duda, como siempre, les podemos escribir por el grupo de WhatsApp o me escriben. ¿Quedó claro un poco lo que vimos, todo lo que es de posicionamiento y la introducción a investigación de mercado hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, cualquier duda, entonces ahora ya nos despedimos hasta el próximo martes. Cualquier duda, obviamente que, bueno, nos comunicamos y vayan avanzando con el trabajo práctico, ¿sí? También díganme si en algún momento